Oremos. Buen Dios, te damos gracias por la vida de nuestra hermana Noris, para que tú, Señor, a través de ella nos manifiestes, Señor, lo que tu palabra significa, Señor, lo que tú quieres que hagamos a través de ella. Úsala, mi Dios, que todo lo que ella diga sea entendible para nosotras, que ella sea usada grandemente por ti, Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanas, que Dios les bendiga. Qué gozo poder tener la oportunidad de nuevo de vernos, ¿verdad? Y poder alabar el nombre del Señor, adorarle en este día, primer día de la semana, que nos da la oportunidad de buscarle, adorarle, darle reconocimiento a quien merece honra y gloria por lo que Él hace por nosotros. Solo recordarles, hermanas, que estamos estudiando Primera de Tesalonicenses. Hoy toca en capítulo 4, estamos viendo hoy cómo debemos de vivir los creyentes. Vamos a leer a esta hora del versículo 1 al 12 y vamos a ver cómo debemos de vivir los creyentes. Creo que quizás le deberíamos de cambiar el título. El título que se nos otorgó es creyentes, y sí somos creyentes. Pero como mujeres que hemos decidido creer en Dios, ¿cómo debemos de vivir las discípulas de Dios? Entonces, que nos podamos someter en ese pensamiento nosotras, que no solo creemos en Él para salvación, sino que estamos a sus pies para aprender. Eso hace el discípulo, buscar, estar de cerca, apegarse, poner atención. Entonces, ¿cómo debemos de vivir las discípulas de Cristo? Vamos a leer, si quieren se ponen de pie, hermanas, me acompañan por favor. Y Primera Tesalonicenses 4, del 1 al 12. Perdónenme, quería leer antes los versículos. Si me acompañan a leer antes, los primeros dos versículos los vamos a leer juntas, de Primera Tesalonicenses 3, 12 y 13, que son los lemas del estudio de esta carta a los tesalonicenses, y luego leemos antifonalmente la porción que les dije, del capítulo 4, del versículo 1 al 12, y ustedes van a iniciar cuando empecemos el capítulo 4. Juntas vamos a leer ahorita el 12 y 13 del capítulo 3. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Esos son los versículos lema, que nosotras es necesario que los recordemos siempre en cada vez que estemos leyendo esta porción, ¿verdad? Del objetivo del estudio de aquí en el grupo de mujeres, ¿verdad? De Red de Mujeres. Ahora vamos a leer antifonalmente, iniciando ustedes, el versículo 1 del capítulo 4. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo.
también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Gracias, hermanas. Se pueden sentar. Tomen asiento, por favor. Aquí Pablo les escribe a los colosenses, les está reconociendo que de la manera que ellos ya aprendieron en el versículo 1, que aprendieron de ellos, de Pablo, de Silvano y Timoteo, de la manera que ellos aprendieron, como ellos les testificaron, ellos ya aprendieron y lo están haciendo, les está diciendo, les está reconociendo, como cuando nosotros necesitamos palabras de afirmación, que estamos haciendo bien, ¿verdad? Hoy en la mañana, hace un ratito, felicitábamos al nietecito de mi hermana Bartola, porque él ya se creció, gracias a Dios, y él está honrando a Dios y a su familia, a su abuelita, haciendo el esfuerzo de traerla el domingo acá, ¿verdad? Entonces, nosotros lo felicitamos allá, lo felicité allá con Mayra, porque de verdad vemos que eso a Dios le agrada. Quizá él tenga otras cosas que hacer, pero lo hemos reconocido, ¿verdad? Entonces, todos necesitamos esas palabras de reafirmación. Entonces, Pablo les está diciendo, así como aprendieron de nosotros, y no es porque esté presumiendo, sino porque Pablo y los hermanos que lo acompañaban en la misión sabían de que estaban comprometidos con el Señor y hacían un esfuerzo por no ser, hacían un esfuerzo por ser transparentes en el Evangelio y poderlo transmitir con sus hechos, con sus actitudes, con su manera de ser y con su manera de tratar y de vivir a los demás. Entonces él les está dando unas palabras de afirmación a los hermanos de la iglesia en Tesalónica. Y les dice que de la manera que aprendieron, así conviene, pero dice, conduciros y agradar a Dios, que así abundéis más y más. Aquí, cuando les dice conduciros, él está diciéndoles que observan. Los hermanos de Tesalónica están tratando de observar su vivir, su actuar, quizás que esa es la vida del discípulo. Estarme observando a mí misma, estar viendo las reacciones que tengo o pedirle a Dios en oración cuando no entiendo quizás mis reacciones o mis emociones o estoy en conflictada por dentro, ¿verdad? Con alguna situación, llevarlo delante de Dios y ponerlo no solo en oración, no solo leer en la palabra acerca de ese tema, sino analizar, hermanas, que ese sea un tema. Él les está diciendo que ese sea un tema que ocupe la mente, el pensamiento, que ocupe como el quehacer diario. Entonces, pero aparte de darles el reconocimiento, también los está animando para que sigan, que no se detengan, que nos desarrollemos. Entonces, esa es una de las cosas que él les está diciendo ahí, que hay que seguir observándonos, porque llega un momento en que quizás cuando nosotras pensamos que estamos haciendo las cosas bien, nos acomodamos. Entonces dejamos de observarnos a nosotras mismas, dejamos de llegar ante la palabra de Dios, como dijo Ethel, con necesaria humildad, porque, bueno, personalmente a mí me cuesta mucho llegar con humildad delante de Dios. Y lo noto cuando estoy orando con otra persona más, y en especial con una persona que me acompaña una vez a la semana. Ella es mi compañera de oración de Madres Unidas para Orar, y de un tiempo para acá he tomado la decisión de decirle, ella me deja a mí supuestamente la batuta de llevar la hora del programa, de la hoja que dan para orar, pero yo necesito que ella empiece a orar, porque ella siempre tiene esa actitud de humildad, de llegar delante de Dios con gratitud, con exaltación, con reconocimiento de todo lo que Él hace. Entonces, aquí Pablo les está diciendo que abunden más y más. Y entonces, regresando a la palabra conduciros, siempre de ese versículo 1 es observar,
observarme a mí misma, observarme cómo reaccioné ante las situaciones que enfrenté en ese momento o en ese día, o quizás ya en la noche estoy yo meditando, ¿verdad? Y me quedé con ese pensamiento, si mi reacción o mi actitud para hacer las cosas fueron, como dice la última parte de esa frase, conduciros y agradar a Dios. Si esa mi actitud genuinamente fue para agradar a Dios o para agradarme a mí misma. Entonces, redundando en que Él les está diciendo que se sigan desarrollando, está animando que sigan avanzando en el desarrollo de someterse, como dijimos de nuevo, no como creyentes, sino como discípulas de Cristo. Creo que es necesario que Dios en estos tiempos nos está hablando de esa manera porque quizás nos hemos acomodado mucho. Nos hemos acomodado quizás a venir y sentarnos, quizás en parte hacerlo como pudiera ser, que hasta un club social, el venir a la iglesia, ¿verdad? O no tener esa actitud de llegar con reverencia a Dios en el tiempo personal, sino cuando venimos acá también, ¿verdad? Entonces, estarnos recordando en la mañana, quizá el domingo, pero en el día a día de la semana también, porque Dios me ha permitido la vida, porque Dios me ha permitido levantarme. Y al venir acá, si algo pasa que a nosotras no nos agrada, si algo pasa que quiere saltar nuestra carne, nosotras es necesario que recordemos que tenemos el privilegio de venir aquí a adorarle a Él. Entonces, de nuevo, volvernos a someter, volvernos a conducir, volvernos a observar a nosotras mismas. Que no paremos de hacer eso, porque cuando paramos de hacer eso, nos empezamos a enfriar. Y puede decir alguna, se detiene nuestro crecimiento. Pero tristemente no solo se detiene el crecimiento, hermanas. Podemos llegar a retroceder en crecimiento. Y quizás las cosas que nosotros ya aprendimos y que quizás nosotros pensamos que por la gracia de Dios y la ayuda del Espíritu Santo, del Santo Espíritu de Dios, nosotros quizás ya habíamos empezado a superar y habíamos empezado a aceptar, ya esas cosas vuelven a ser problema para nosotras. Entonces, tristemente, si nosotras no observamos nuestro conducir, y si nuestro conducir es agradar o no agradar a Dios genuinamente, si no nos estamos observando, que tengamos ojo que en lugar de abundar más y más, alguien pudiera decir, nos quedamos estancadas, y no, pudiera ser que retrocedemos, porque el Espíritu de Dios que está en nosotros, Él quiere que nosotros sigamos creciendo, pero es necesario que nosotras nos sometamos y sigamos observándonos y recordando también que, así como les dije, les recordé de esta hermana, ella se llama Cecilia Palacios, mi compañera de oración, que cuando no tenemos esa humildad, entonces empezamos a ver, nos empezamos a sentir a nosotras como superiores a los demás. Que quizás vemos la debilidad del otro y vemos que el otro le cuesta superar lo que yo ya superé, pero por estar observando eso, ya no sigo abundando más y más, sino que, y ni siquiera me quedo estancada, como les repito, sino que voy para atrás, ¿verdad? Entonces él, aparte de darle unas palabras de afirmación, como darle una palmada en la espalda, en el hombro a los tesalonicenses, felicitándonos, los está animando, no dejen de abundar más y más, no dejen de conducirse, no dejen de verificar si están agradando a Dios. Entonces ese es lo que él les está diciendo en ese versículo. Luego en el 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor. Y aquí en este versículo, él está recordando que las instrucciones se las dieron ellos porque ellos las viven, pero las instrucciones no son de Pablo realmente, no vienen originales de Pablo y de sus amigos, sino que ¿de quién vienen, hermanas? Según el versículo 2. Ajá, pero dice instrucciones que os dimos fíjense que aquí no dice Jesús. Si leemos el versículo 2 dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por Jesús, Señor Jesús. Ajá, o sea, recordando que Él es Señor. Recordando de nuevo entonces, volviendo al cambio del título, que cómo debemos vivir las
discípulas, ya no solo creyentes para salvación, ya no solo creyentes para que Él me haga el milagro a mí, sino que recordar que yo soy su discípula, porque dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Entonces está ubicándolo a Él en su trono de nuestro general, de nuestro Señor, que nos da las órdenes, de quien vienen las instrucciones, no vienen realmente de Pablo, sino vienen del Señor Jesús. Y luego en el siguiente versículo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aquí Pablo les está recordando que la voluntad de Dios es la santificación. Y nosotros hemos oído, bueno, quizás a mí me pasó casi como un bloqueo mental, ¿verdad? Cuando hablamos de santificación y decimos inmediatamente el concepto que comúnmente nos han dado, o el que yo he escuchado, es apartado, ¿verdad? Quitado de un lugar y apartado. Pero si nosotras vamos y lo vemos de cerca, que Pablo, este concepto de santificación, él está queriendo decir aquí, por lo que está diciendo anteriormente, ahí mismo en el versículo, que la voluntad de él es que seamos santos. O sea, ese es el concepto que nosotros deberíamos de manejar por santificación, que todo lo que es voluntad de Dios, todo lo que es voluntad de Él para nosotros es santificación. Si lo que es voluntad de Él es que yo me aparte de algo que a mí me llama la atención, pero que yo sé que eso no va acorde a su voluntad, como por ejemplo, podríamos decir sencillamente, ¿qué están viendo nuestros ojos, pues? O a qué prestamos nuestros oídos. Pero aquí dice que la voluntad de Dios es la santificación, sino que lo que él dice que lo que nosotros estamos haciendo, que lo sometamos para observar si eso realmente agrada a Dios. Si eso agrada a Dios, no nos vamos a poder engañar a nosotras mismas, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y Él nos guía hacia la verdad. Y como nosotras estamos en el entendido que somos discípulas de Cristo, que ya sea en la mañana, a mediodía o en la noche o varias veces al día estamos apartadas hablando con Dios, entonces nosotras estamos recibiendo sus instrucciones. Entonces estamos siendo aclaradas en medio de la tiniebla que vivimos, de cuál es la voluntad de Dios. Pero si nosotras no leemos la palabra, no le damos la prioridad, no hablamos con Dios y no le damos chance para que Él nos hable a nosotras, o no buscamos ver su mano en medio de las situaciones, porque también una manera en que nosotras no vemos la mano de Dios en las situaciones y no nos apartamos para santidades, por ejemplo, cuando nos quejamos de lo que nos está pasando, o nos quejamos de una circunstancia, de una institución o de una persona. Cuando nosotras nos quejamos, no nos estamos apartando en santificación, no estamos buscando hacer la voluntad de Dios. Es difícil, pero Dios nos ayuda. Nos ayuda cuando decidimos llegar solamente delante de Él y ponerle a Él esa situación y pedirle que Él sea el que nos ayude. Entonces, por darles un ejemplo, ¿verdad?, de qué podría ser, que necesitamos estar cada una analizándonos a nosotras mismas, no acomodarnos, porque si nos acomodamos corremos ese riesgo de quedarnos no solo estancadas, sino de retroceder. Que nos apartemos que os apartéis de fornicación. Dice pues la voluntad de Dios es vuestra santificación.
El ser apartadas, como le dije, buscar hacer la voluntad de Dios, eso significa también, podríamos decirlo traducido como conformarnos al carácter de Dios. Empezar a tomar parte de la forma del carácter de Dios, porque nosotras nunca vamos a poder ser como Él, ¿verdad? Pero sí, Dios quiere que nos conformemos, que nuestro carácter tome la forma de su carácter. Eso también es la santificación. Entonces, bueno, esto ya se lo dije. Lo que nosotros tenemos que observar también es qué es lo que toma nuestra atención, qué es lo que captura nuestra atención, porque esas cosas puedan ser también las que nos carguen y no nos permitan avanzar, ¿verdad? Entonces necesitamos tener como allanado el camino para poder seguir creciendo, y allanamos el camino apartándonos, sometiendo las actitudes, las motivaciones por las cuales hacemos o dejamos de hacer aquellas cosas, ¿verdad? Y en el versículo 4, que cada uno de vosotros, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. En la versión en la versión NBI, Nueva Versión Internacional, aquí donde dice que cada uno de vosotros sepa tener que cada uno de vosotros aprenda a tener su propia esposa en santidad y honor. A mí me llamaba la atención, hermanas, que dice aprenda. Entonces, en la lectura del comentario que leía, decía que aprenda a controlar su propio cuerpo. Esa es la recomendación de Pablo, aprender a controlar el propio cuerpo. El aprender es un proceso, es un aprendizaje, ¿verdad? Entonces aquí la recomendación es aprender no solo por oír, sino que, como les decía hace rato, observar cómo nos conducimos, si la motivación de nuestro conducir es agradar a Dios o agradarnos a nosotras mismas. Eso es parte de un proceso de aprendizaje. Entonces, a través de ese proceso se adquieren y se desarrollan habilidades, escuchemos, habilidades, conocimientos, conductas y valores. Este es un concepto que encontré, de aprendizaje. Dice, el aprendizaje es el resultado de la atención, el estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento, la observación, así como la influencia de factores externos con los cuales interactuamos. Y entonces, si pudiéramos como desglosar acá el proceso del aprendizaje, encontramos la atención, el estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento, la observación y el manejo de la influencia de los factores externos. Y la atención, ¿qué es lo que captura mi interés? Si realmente yo quiero poner atención a aprender algo que la Biblia, aquí en este caso a través de la escritura de Pablo, me quiere enseñar, y si yo quiero realmente entrar en ese proceso de aprendizaje, entonces yo tengo que poner atención en qué es lo que captura mi interés. Si lo que captura mi interés es conforme a la voluntad de Dios, o conforme a mis preocupaciones, o conforme a mis afanes, o conforme a mis debilidades. Y en la siguiente etapa, siempre siguiendo el concepto de aprendizaje, es estudio. Estoy analizando lo que pasa o lo que hago, porque también necesito someter al pensamiento no solo lo que está pasando, sino también, como les dije hace rato, cómo yo reacciono, ver si eso estaba apropiado o no apropiado conforme a la voluntad de Dios, volviendo conforme a la santificación, ¿verdad? La experiencia, esa es parte también, experiencia del proceso de aprendizaje. Hay un ensayo y un error, como los científicos. Nosotras no estamos en un laboratorio donde hay una mesa, hermana Margarita no está, ¿verdad? Una mesa para que ella nos hubiera dicho algo. Esas mesas que son de aluminio, ¿por qué creen que son esas mesas de aluminio? Sí, pero también ese material no permite la formación,
Ajá, usted también, ¿verdad, hermana? Sí, ella también fue catedrática de la Universidad Nacional, ¿verdad? Y no permite también la proliferación ni la vida en las bacterias, entonces por ende que se proliferen. Eso es hablando de un laboratorio. Entonces nosotros en la vida deberíamos de aplicar como eso, pensar y recordar que nosotras somos como científicas aplicando todo esto en un proceso de aprendizaje. Eso es lo que hace un científico. Entonces, aplicar eso, observar, y en este paso que les dije de la experiencia de ensayo-error, y que les hablé de las bacterias, podría ser las cosas que yo dejo acumular dentro de mí, ¿verdad? Entonces, estar observando si estoy dejando acumular cosas que van en contra de la voluntad de Dios en mi interior, y si eso va a crecer con el tiempo, ¿verdad? Entonces, puede hacer que se haga, si se hace una bacteria, se hace una infección, o un hongo, creo que se llama, ¿verdad? O un moho, ¿verdad? Con la acumulación de bacterias. La instrucción, que como es parte del proceso de aprendizaje, la instrucción ¿de dónde viene? Del mundo, de lo que nos dice el mundo, de lo que nos dice la amiga que no es creyente en Cristo, que declara que está enojada con Dios, o la instrucción que está aquí, en la palabra. Entonces, que nosotras debemos de estar viendo que si lo que estamos haciendo está apegado conforme a la instrucción que Él nos ha dado, ¿verdad? Y siempre como parte del proceso de aprendizaje, el razonamiento. Pienso y saco un ejercicio mental de lo que estoy haciendo yo, de cómo yo estoy reaccionando. Entonces, sacar como un ejercicio mental, qué cosas son las que necesito permitir que Dios obre en mí. Y otra parte del proceso de aprendizaje, la observación. Que cómo, cuándo, dónde o por quién, ¿verdad? Entonces, suceden las cosas. Entonces, todo eso yo lo debo de estar sometiendo, todo lo que pasa en el día a día. A veces lo sentimos como cargoso, pero quizás, bueno, ha sido mi experiencia cuando yo he sentido como cargoso estar en eso, es porque no he ido delante de Él, ¿verdad? A descargar aquellas cositas negativas que me han pasado, o aquellas heridas, aquellas ofensas, o aquellos señalamientos, o no sé, cosas que puedan ser negativas hacia nosotras. Entonces, que nosotras tenemos que estar observando todo eso para traerlo todo delante de Dios, ¿verdad? Y no quedarnos solo con la observación y el manejo de la influencia de factores externos con los cuales interactuamos, las presiones y el estrés, ¿verdad? Hoy está muy de moda la palabra estrés, y la palabra estrés es una manera de llamarle ahora a lo que quizás en la generación de mi mamá, por ejemplo, decían los problemas con la familia, decían, los problemas económicos, ¿verdad? Es lo mismo. Quizás como estrés, como es como más moderno, o como que quisiéramos sintetizar todo, o hasta disfrazarlo, hermanas, porque a veces solo decimos es un estrés, pero no le ponemos nombre. Entonces no le ponemos nombre a tengo este problema en mi familia, tengo este problema con mi hermana, tengo este problema con mi cónyuge. O sea, llamarle tal y como es delante de Dios, ya no solo como que es el estrés, ¿verdad? Entonces, no llegar y no someternos a poner delante de Dios esas cosas, es como que cortamos un proceso de aprendizaje. Si nosotras queremos seguir, continuar en un proceso de aprendizaje y no detenernos, como era la recomendación del versículo 1, así abundéis más y más para los tesalonicenses, entonces deberíamos de estar nosotras sometiéndonos a esto. En nuestro devocional principalmente, en la lectura de su palabra, en procurar tener un grupo de apoyo de mujeres de estudio de la palabra. Esos grupos de apoyo deben de ser enfocados en el estudio de la palabra, porque la palabra es la base sobre la cual nosotras vamos a estar
seguras. Y cuando vengan los momentos difíciles va a ser la base sobre la cual el Señor nos va a sostener, o sea, lo que estamos aprendiendo ahí. Pero muchas veces lo que estamos aprendiendo ahí o lo estamos viviendo o también nos va a servir para el futuro. Entonces, por eso es importante una vez más, hermanas, a todas y cada una que quizás por algunas circunstancias no pueden estar en un grupo de mujeres, que ojo, se enfoque en el estudio de la palabra de Dios y que sea cristocéntrico. Entonces eso quiere decir también que no es un club social. Eso quiere decir también que es como dijimos al principio, no es el título de la lección que le habíamos cambiado. No somos creyentes, gracias, sino que somos discípulas. Entonces ahí no solo se da la dinámica de que nos escuchan y que llegamos y podemos a veces exteriorizar algunas cosas, sino que también ahí se da la dinámica de porque así nos toca, porque muchas veces no queremos hacer caso. Entonces, porque eso es ser discípulo. Entonces, es una sugerencia, pero no solo es una sugerencia, sino que es una oportunidad que Dios nos está dando, que podamos tomar ese tiempo de concertar el poder estar en un grupo, ¿verdad?, de crecimiento. Ahora aquí cabe la pregunta en cuanto a lo que vimos del proceso ahí de la palabra aprendizaje y del cual le saqué las diferentes partes del proceso de aprendizaje que encontré. Está la pregunta: ¿estoy yo aprendiendo a tener mi vida conforme a la voluntad de Dios? O sea, ¿estoy buscando que mi vida abunde más y más, buscar conformarme a la santidad de Dios, que es el concepto que Pablo quería traducirnos a nosotras? Si nos estamos sometiendo a Él, ¿verdad?, al Señor. Estoy aprendiendo a ejercitar mi mente en la santidad, aprendiendo a guardar, a someter, a analizar acá, pero guardar mi mente en santidad. De ser así, entonces estaría sometiéndome al aprendizaje y por ende a controlar mi propio cuerpo. Ese era el sentido que Pablo le quería dar. Y entonces aquí a controlar mi propio cuerpo era lo que está en el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su esposa en santidad y honor. Dijéramos nosotros ahorita, ¿verdad?, que este versículo está, como dice esposa, está asignado este versículo para los varones, para los esposos, porque dice su propia esposa en santidad y honor. Pero ellos no están aquí, de las que estamos casadas. Y las que están solteras, pudiéramos decir, pues yo estoy soltera, ¿verdad? Podría decir, no me toca a mí. Pero como la palabra de Dios se acomoda para todas, entonces toca a cada una someterse y ver si quiere realmente que esto esté en su bagaje de lo que necesita aprender, ¿verdad? Que si mi vida, dice, es que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esa palabra de santidad y honor, la palabra esta honor, él la menciona aquí porque como en Tesalonicenses era una iglesia que estaba creciendo, ¿verdad? Entonces habían hermanos que venían de la cultura grecorromana, donde para ellos no había muchos límites en la sexualidad. Entonces era muy fácil para ellos que la sexualidad no fuera como algo digno de someterlo, no tenían por qué someterlo, pero Pablo aquí les está diciendo cuál es la instrucción: que vivan en santidad y honor. O sea, que la voluntad de Dios es que ellos se aparten con su esposa. Igual sería para nosotras las mujeres apartarnos para vivir en santidad y honor con el esposo, porque dice que esta palabra honor habla de preocupación por el bienestar de los demás, que era lo contrario que se vivía en esa cultura. No se pensaba en los demás, entonces era fácil
caer en la... Gracias, gracias. Era fácil la práctica o común, común la práctica de la fornicación, del adulterio y de otras cosas más, ¿verdad? Respeto, y que el honor era respeto a la opinión, por la opinión pública, pero que también esta palabra se refiere a que va a dar, cuida al cónyuge, lo está cuidando y no está pensando solo en sí mismo. Santidad y honor es todo lo contrario de malos deseos y de la ignorancia de la voluntad de Dios. Entonces, si ellos no procuraran vivir en santidad y honor, estaban como negando que conocían a Dios, porque dado que ellos ya conocían a Dios, entonces es necesario que ellos vivieran en el matrimonio con santidad y honor, apartándose de fornicación, de adulterio, y eso no cabía aquí, ¿verdad? No cabía eso. Si eran personas que realmente conocían del Señor, entonces tenían que marcar una diferencia entre la cultura que se vivía en ese momento, en ese lugar, pero no está diferente de lo que se vive hoy día. Porque a la sencillez de un dedazo, yo creo que nos dijeron aquí en el púlpito, la sencillez de un dedazo está lo que aparece en nuestros teléfonos. Entonces, es algo bien común hoy en día y es bien difícil, pero Dios quiere que nosotras tratemos de apartarnos para Dios, porque así como la sencillez de todo eso que aparece en un momento, puede ser el teléfono, puede ser la televisión, aún en la radio misma, contamina los ojos, contamina la mente. Entonces la sugerencia es que nosotros vivamos en santidad y honor. Entonces, si nosotras lo podemos trasladar para nuestra época que estamos viviendo ahora, nosotras necesitamos cuidar eso. Necesitamos tomar decisiones acerca de qué es lo que estamos viendo y apartarnos, qué es lo que estamos oyendo y apartarnos, ¿verdad? Para poder honrar a Dios y hacer una diferencia, y que nosotras podamos asimismo seguir abundando más y más y no paremos de desarrollarnos, porque como ya dijimos, nosotras nos podemos regresar, ¿verdad? De crecimiento. Aunque el término santidad en sí mismo es bastante amplio como para abarcar toda la gama de la conducta cristiana, Pablo es directo acá en la moralidad sexual, como ya se los dije, ¿verdad? Está diciéndoles que el matrimonio es solo para el matrimonio. Este aspecto es relevante para cualquiera que se hubiera convertido recientemente de la cultura pagana, como ya les dije, de la cultura grecorromana, ¿verdad? Dando la gran variedad de prácticas sexuales que existían en la sociedad grecorromana. Y aquí encontré este otro pedazo que dice: y las esposas se les exigía fidelidad en la cultura grecorromana, pero escuchen para qué se les exigía la fidelidad: para conservar el linaje de la prole legítima, para conservar, ese era el único fin, no había otro fin. O sea, era un fin egoísta, pues, no era honrar al cónyuge, no era porque no conocían a Dios, ¿verdad? Tampoco podían honrar a Dios. Y en algunos casos también en algunos círculos, se les exigía también a los esposos esto. Pero era siempre con el mismo fin, de conservar la legitimidad de las siguientes generaciones, ¿verdad? No se podía asumir que los neófitos, o sea, los nuevos creyentes, llevaran consigo a la iglesia ningún entendimiento o expectativa común en la práctica sexual. O sea, Pablo está siendo claro de que las cosas deben cambiar. El nuevo creyente en Cristo, el discípulo de Cristo, las cosas deben cambiar. Y esto es necesario, ¿verdad?
Perdón, no me acordaba el otro factor, es que aquí dice que lo que él les está diciendo, que se aparten de la inmoralidad sexual. Yo les había mencionado solamente adulterio y fornicación, pero también incluía la prostitución. O sea, está siendo claro, ¿verdad?, que el sexo, que es una actividad santa, apartada, es solamente para el matrimonio, solo para dos, para el esposo y la esposa, y no debe de haber en ninguna otra situación o circunstancia. Él lo está aclarando. Y en el versículo 5 dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, no siguiendo los malos deseos, porque dice, no en pasión de concupiscencia, no siguiendo los malos deseos desenfrenados, deseos desorientados. Esta era una preocupación, o sea, seguir unos deseos desenfrenados o desorientados es una preocupación o un enfoque egocéntrico por los impulsos propios, pensando solo en la misma persona y no pensando en el cónyuge. Él les está aclarando eso. Y en el siguiente versículo, en el 5, perdón, todavía, 5b, es la parte B del versículo 5. Dice, como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, lo que les dije hace un rato, ¿verdad? Si conocen al Señor, ustedes son alumbrados por el conocimiento de su voluntad. Entonces, debemos o somos llamados a ser diferentes. Y el versículo 6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Entonces Pablo aclara que la actividad sexual no es tan solo una actividad privada, sino no es una actividad privada sin consecuencias. Entonces, que implica a uno o más adultos consentidores en esa actividad, sino por el contrario, tiene impacto en la relación de ambas personas individualmente con Dios. En Primera de Corintios 6, 12, 20 dice, en síntesis, glorificad a Dios, pues glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, está ahí en Primera de Corintios, como para reforzar esto, él les está diciendo, recordando que el cuerpo y el espíritu son de Dios. Entonces, que debemos ser responsables de glorificar a Dios en ellos. Y como respaldando también Primera de Tesalonicenses 4:6 con las demás personas. Primera de Tesalonicenses 4:6, perdón, fue lo mismo que anoté ahí, que también glorifiquemos a Dios con las demás personas, guardando este vínculo del matrimonio. El resumen de la conducta sexual tendría que ser altruista, o sea, no pensar, como les repito, que decía aquí anteriormente, en la concupiscencia, en los propios deseos, sino en cuestión de entregarse a, y no un autoservicio, una cuestión de tomar de. O sea, las cuestiones lo que él está corrigiendo es que la conducta sexual tendría que ser altruista y no un autoservicio. Entonces, esa es la recomendación para guardar la sexualidad, por eso es asignada en santidad solamente para el matrimonio. Las relaciones sexuales morales procuran la honra de los demás, ese debería de ser el principio. Honrar a los demás, pero las relaciones deshonrosas, a pecar contra o a explotar eso es cuando es una relación que está fuera del matrimonio. Dice, a pecar contra, eso equivale a perjudicar a un hermano o a una hermana, y explotar significa, podría traducirse como aprovecharse del hermano o de la hermana. O sea, por eso las recomendaciones son solo para la relación matrimonial.
Y en el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, recordando de nuevo que el Señor esto es lo que nos ha dejado, ¿verdad? Esta es la santificación, buscar su voluntad, conformarnos al carácter de Dios. Y aquí tenemos las instrucciones, hermanas. Así que versículo 8, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. Aquí Él está aclarándoles de que el que quiera desechar esa instrucción o este mandamiento, entonces realmente no está desechando a Pablo ni las instrucciones de Pablo, está desechando a Dios, porque Él ha sido quien ha dado las instrucciones. Y su Espíritu Santo que está en nosotros nos da testimonio que esas instrucciones Él nos las ha dado a nosotros a través de su Espíritu Santo. Y en el versículo 9, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios cómo os améis unos a otros. De nuevo les está dando unas palabras de reafirmación, porque él han observado que Tesalónica es una iglesia que se aman entre ellos, pero no solo entre ellos, sino aman también han demostrado amar a los hermanos de otras iglesias, ¿verdad? Como Macedonia. Y también lo hacéis aquí, en el 10, perdón, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. De nuevo lo que nos dice en el versículo 1, abundéis más y más. Si observamos, están casi igualitas la parte final del versículo. O sea que la recomendación de él es seguirnos desarrollando, que no nos paremos, que no nos detengamos, que no creamos que lo que nosotros creemos ya haber aprendido es suficiente, que eso nos hace superiores a los demás, y que como ya aprendimos algunas cosas, quizás ya las superamos o ya no nos duelen tanto, que podemos creer que quizás ya las superamos cuando ya no nos duelen tanto o ya no nos duelen, entonces nos dormimos ahí, ¿verdad? A mí me cuesta en ese aspecto, hermanas, me cuesta mucho el perseverar, y de veras que estar aquí no es fácil, porque de verdad el Señor lo sabe y yo le digo a Él, que soy la menos indicada para hablarles a ustedes de su palabra. Pero su palabra, Él la envía siempre para hacer lo que Él ha enviado. Y eso es lo que a nosotros nos debe alegrar. Cuando su Espíritu Santo, su Santo Espíritu de Dios, al ver la palabra, nos hace vernos como en un espejo. Y entonces vemos todas las manchas. Bueno, yo me veo todas las manchas que tengo, que no lo honran, que no lo glorifican, que en lugar de eso puede llamar vituperio a su nombre. Créanme, hermanas, que soy la menos indicada para estar aquí, pero a Dios le ha placido en su soberanía, en su misericordia, en su amor inagotable, en lo grande de su paternidad eterna que no tiene fin, así como es su amor, así como es su gracia, así como es su compasión, el permitirme aquí tomar este micrófono y hablarles. Lo que el Señor quiere es que nosotras nos preocupemos cada una personalmente en abundar más y más, en observar si estoy creciendo, en observar si mi vida es, como dice la parte final, casi final del 4.1, agradar a Dios, agradar a Dios. Y cuando yo llego delante de Él y dejo de pelear y le digo, sí, Señor, perdóname, eso no era agradarte a ti. Entonces hay una humillación que lo único que hace es abrir la ventana de los cielos, porque dice su palabra
que hay fiesta en los cielos. Cada vez que, ¿qué, hermanas? Cada vez que un pecador se arrepiente. ¿Y qué dice el Señor? Gracias, Sandrita. ¿Y qué dice el Señor acerca del humilde? El versículo, ¿cómo es que empieza el versículo? Pero también es que hay un versículo que empieza, que dice, que termina, pero mira porque el Señor, pero también cuando uno llega altivo, el Señor lo ve de lejos a uno. Él lo único que quiere es que nos humillemos. Es que si tenemos la oportunidad de llegar a Él hoy, ahorita mismo, y decirle, Señor, perdóname, he pecado, no soy digna de ti. Entonces en ese momento hay fiesta en los cielos y en ese momento se derrama su bendición sobre nosotros. Porque al llegar con esa actitud humilde es cuando Él nos ve de cerca. Cuando tenemos a los bebés y los chineamos y los tenemos aquí de cerca y le vemos los ojitos, qué precioso es tenerlo, así nos tiene Él a nosotras. Si llegamos con esa actitud de humildad, de reconocimiento que necesitamos perseverar en el abundar más y más, porque yo sola no puedo abundar, sino que es su Santo Espíritu de Dios que mora en mí, que me lleva a la verdad y me hace ponerme frente al espejo cada vez que voy al espejo. Pero si nunca voy al espejo, hermanas, ¿cómo voy a ver todas las manchas que hago? Un día les conté, me recuerdo que un día les conté que yo estaba enojada, según yo, no estaba tan enojada, estaba sentada en la cama doblando ropa y enfrente estaba el gavetero y el espejo. Y recordando las situaciones que me habían pasado, yo no sé si ese mismo día o el día anterior. Y cuando yo estaba doblando la ropa y levanté la cara y me vi en el espejo, solo pude sacar la conclusión, ¿y quién va a querer hablar con esta cara? Según yo no se me miraba, según yo solo estaba aquí, porque no decía nada, yo pensaba que no se daba cuenta la persona, ¿verdad? Pero no puedo engañar a nadie, entonces al ver al espejo, vamos otra vez al ver al espejo, cuando vamos delante de su presencia, entonces nos vemos cómo somos y las manchas que necesitamos que sean limpiadas por la sangre de Jesús y no por ninguna obra que yo haya hecho, sino por el único mérito de Cristo en la cruz que se nos fue recordado ahorita en la mañana en la predicación. Hermanas, entonces ese deseo, esa instrucción de abundar más y más, solo es posible si nosotras le decimos que sí. Porque muchas veces, como les repito, ha sido mi caso, no he llegado con la humildad necesaria, que es un requisito para Él, el llegar humildemente. Entonces, como no llego con la humildad necesaria, muchas veces esos devocionales son rituales. Son rituales, hermanas. Y entonces siento que no avanzo porque eso está aquí. Y a veces eso lleva días, semanas, y tristemente y tristimoniamente puede llevar años. Entonces que nosotras necesitamos llegar delante de Él para decirle con humildad, Señor, necesito seguir abundando más y más, ayúdame. Y la otra instrucción en el versículo 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajad con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Él está recomendando acá que busquemos tener esa relación con Dios para que esa relación diaria, fresca, nos dé la tranquilidad en el montón de cosas que cargan la mente y la cabeza de asuntos, que procuremos tener esa tranquilidad, pero también a la vez está diciendo ocuparos en vuestros negocios, en las cosas que sabemos que son buenas, trabajar para nuestra familia, en las diferentes clases de trabajos remunerados como los no remunerados, ¿verdad? Pero trabajar con nuestras manos de la manera que les han mandado. Ellos también habían dado el ejemplo porque ellos trabajaban cuando les estuvieron enseñando
Yo creo que aquí fue el momento cuando estuvieron un tiempo con Priscila y Aquila trabajando haciendo tiendas y a la vez estuvieron predicando la palabra. Entonces, la recomendación acá es la importancia que deben trabajar con sus manos de la manera que os ha mandado. El versículo 12, a fin de que os conduzcáis honradamente, ojo, para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Este último versículo es bien importante porque está reforzando el versículo anterior, donde les da la instrucción de trabajar, así como ellos les dieron el ejemplo, que a pesar de que ellos pasaban el desgaste era un desgaste físico, ¿verdad? Pero ellos lo hacían con amor, la enseñanza de la palabra, pero ellos se dedicaban a trabajar en el momento que no estaban predicando la palabra, porque esto los honraba a ellos y honra a la congregación, pero no solo honra a la congregación, sino que también los que todavía no son discípulos, no solo creyentes, sino discípulos de Cristo, ellos están viendo. Entonces nosotras, para dignificar parte de la santidad es trabajar con las manos, salir adelante con lo que Dios nos ha dado, como dijeran comúnmente o vulgarmente, con el machete que Dios nos haya dado, ¿verdad? Con lo que cada una sepa hacer. Si comida, si trabajos domésticos, si comercio, si contaduría, si maestra, lo que sea, ¿verdad? Entonces, que eso es parte de la santidad, trabajar, porque eso honra a la congregación, la hace crecer a la congregación, pero también honra el nombre de Dios con los de afuera, y que no tuvieran necesidad de nada, pero no es que no tuvieran necesidad de nada como un orgullo, ¿verdad? Sino que no tuvieran necesidad de nada en el sentido de que para eso Dios les ha dado la oportunidad de tener una habilidad, un don, un talento para trabajar y también para suplir las necesidades propias, pero también las de los hermanos, ¿verdad? O sea, porque aquí para que no tengáis necesidad de nada, es como que está incluyendo también la congregación, de manera que ese trabajo honre a cada uno de los miembros de la congregación, pero que se ayuden entre ellos mismos, que nos ayudemos, entre nosotros mismos, que nos apoyemos entre nosotros mismos en las necesidades, pero que así los que están afuera no puedan decir que no trabajamos y que vivimos del trabajo ajeno, ¿verdad? Así que, hermanas, esto era lo que me correspondía compartirles, deseando que el Señor nos ayude a abundar más y más en nuestra santidad, en el amor con los hermanos y en la práctica de la relación matrimonial también. Si quieren, oramos, hermanas, por favor, para cerrar ahorita. Dios y Padre nuestro, alabamos tu nombre, Señor, y te damos gracias porque tú eres bueno y nos permites a esta hora podernos dirigir a ti. Gracias, Señor, porque nos has dado la vida y nos has permitido podernos reunir hoy para hablar de tu palabra, para recordar qué es lo que a ti te agrada, Señor, para ser motivadas también a tener esa comunión diaria contigo sincera, para ser motivadas para trabajar con nuestras manos, Señor, y poder honrarte así, a ti, Señor, y como parte de la santidad. Pero también, Señor, a esta hora quiero suplicarte en el nombre de Jesús, Señor, por mis hermanas de esta congregación, quienes ya están como en una época de estar jubiladas y quizás no tienen jubilación, Señor, o no tienen un sustento fijo de un ingreso económico. Queremos todas juntas pedirte en el nombre de Jesús, Señor, que tú que has sido fiel hasta hoy, sigas sosteniendo a nuestras hermanas, Señor, que no tienen ese sustento de una pensión económica, pero que seas tú, Señor, abriendo puertas para ellas, Señor.
que estén en necesidad. Que nos ayudes a nosotros a practicar el amor entre nosotras, a despojarnos, Señor, sin dolor, sino con amor y con gratitud contigo, para poder compartir con quienes pasan alguna necesidad, Señor. Pero también te rogamos por quienes están en edad de trabajo y que están buscando un trabajo, Señor, y que hasta hoy no lo han podido encontrar. Sé tú, Señor, abriendo esas puertas, Señor, para esos trabajos que honran, que dignifican, que es parte de la santidad, Señor. Que seas tú, Señor, concediendo esa oportunidad de trabajo, que seas tú guiando, Padre, que seas tú confirmando. Pero también te queremos alabar y agradecer por todas aquellas mujeres que están aquí hoy también, que con ejemplo, Señor, de vida nos han demostrado, Señor, y han dejado para las siguientes generaciones de sus propias familias, de parientes cercanos, o quizás sin darse cuenta, de vecinos o aquí mismo en la congregación, esos ejemplos de amor, de entrega por su familia, que las han sacado adelante. Madres de hogar, Señor, que quizás ellas les ha tocado tomar la batuta de ser cabezas de su hogar. Te damos gracias, Señor, gracias por esos ejemplos de amor, de entrega, de honradez, de confianza, de dependencia en tu nombre, porque han salido a trabajar durante cada día, cada semana, cada año, quizás muchas veces enfermas, quizás muchas veces con tristeza por las situaciones que pudieran pasar en su hogar, pero tú las sacaste adelante, porque tú tenías propósito en medio de cada una de las situaciones que vivieron. Y toca a nosotras que estamos en esta generación y las que siguen en la siguiente generación. Ten misericordia, Señor, de quienes todavía no trabajan, que son jovencitas o que están aquí representadas porque sus madres, sus tías, sus abuelas, sus hermanas, sus parientes están acá y todavía no están en edad de trabajo. Que para cuando llegue el momento, Señor, que se están preparando con estudios, con capacitaciones, con lo que sea, que para que cuando llegue el momento, Señor, de formar parte de un hogar, de formar su propio hogar, ya sea que estén apoyadas con un esposo o que estén en momentos difíciles, que ellas también puedan recordar esos ejemplos de amor, de honradez, de entrega, de disciplina, Señor, que tú has dejado, porque tú eres bueno, Señor, tú has renovado las fuerzas de esas mujeres que les antecedieron y que ellas puedan, así como sus antecesoras confiaron en ti, puedan confiar desde ya, Señor, ser practicadas en la confianza en ti, porque tú eres fiel. Cantábamos en el culto de la mañana, Señor, de las 7 de la mañana, el Señor es fiel y tu misericordia eterna. Porque tú eres fiel, Señor, y tú no habrás de dejar a tus hijos y en cada una de las situaciones tú cumplirás tu propósito. Te damos gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, porque a veces, aunque estemos por momentos difíciles y sintiéndonos agobiadas o que quizás estamos en tiniebla, tú eres nuestra luz, tú eres nuestra esperanza de gloria, Señor. Cristo Jesús, nuestra esperanza de gloria, como dice Colosenses 1:27, Señor. Cristo Jesús, nuestra esperanza de gloria. En medio de las situaciones que estén viviendo a esta hora cada una de mis hermanas. Y una vez más, Señor, en el nombre de Jesús, rogándote por Oscar, Padre, que tengas misericordia de nuestro hermanito, por favor, Señor. Sostén su espíritu. Como oraba Ethel, cuida su mente, Señor. Cuida sus emociones. Cuida su cuerpo, Padre. Cuídale, Señor, con tu palabra, tu Espíritu Santo, quien no tiene límites para hablarle, que es todopoderoso para sostenerle, Señor, en la angustia, en el dolor. Por doña Juana, su madrecita, oramos también, Padre, para que tú cumplas tus propósitos de esta situación tan dolorosa. Sé tú confortándola, dándole fuerza, Señor, dándole la provisión, dándole esa provisión necesaria, Señor. Para su hermana Claudia, a esta hora te suplicamos también que la confortes con tu espíritu, que seas tú, Señor, formando a Cristo en ella,
Que esta prueba cumpla el propósito por el cual tú la estás permitiendo en la vida de Claudia, Señor. Glorifica tu nombre, Señor, en esta necesidad. Y te damos gracias porque aunque, Señor, no somos dignas de que tú nos veas, Señor, nos das la oportunidad de estar aquí. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén.